Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí Anel Faugier en Café Coaching. Encantada y feliz de la vida, como siempre, de que estén aquí con nosotros, pero también hoy tengo una gran invitada, Judith Ortega. La autora es doctora Judith Ortega, pero yo le digo Judith porque la quiero mucho, la admiro y esta es una charla mucho más personal. Entonces le Así quitamos el título. Judith, bienvenida, ¿cómo estás? Cintia, es muy contenta de estar aquí contigo y es un honor que me hayas invitado a tu programa. Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Además de conocer un poco de la vida y de la historia de Judith, creo que es un ejemplo de cómo el persistir nos puede llevar a estar donde queremos estar y lo difícil que es mantenerte en ese lugar. Entonces, bueno, te invito a conocer la vida y la historia de Judith Ortega. Comencemos. Judith, súper contenta, feliz hoy, que no quiero enfocarnos en eso, pero directora de la Secretaría de Salud en Yucatán, ¿no? Directora de los Servicios de Salud de Yucatán y secretaria de Salud. Son como los dos nombramientos que van juntos, ¿no? Ah, van relacionados. Sí, sí. Y la gente solamente ve eso, Judith. Por eso hoy para mí era súper importante en un día tan especial, tan representativo para nosotras las mujeres, invitar a un personaje como tú. Y digo personaje porque eso es lo que la gente ve, ¿no? O sea, tú Claro, eres al final un personaje público muy importante para el Estado, pero yo conozco un poco del otro lado de manera personal y la verdad es que, pues eres un ejemplo de vida, ¿no? muchas ¿Cuántos años gracias. tienes en el medio, Judith? De la medicina y relacionada con el tema de la mujer, porque has pasado por muchas etapas, ¿no? Trabajando para esta parte de la psicología, de la salud y muy relacionado con la mujer. Así es. Bueno, yo laboré 38 años consecutivos en el Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi, como jefa de laboratorio de medicina social. Me tocó también ser directora del centro de investigaciones. Y bueno, durante 38 años eh, mi tarea o mi afán fue generar conocimiento, hacer investigación, fundamentalmente sobre las mujeres en el marco de sus relaciones sociales, porque la salud es precisamente eso, es la expresión de la vida en el marco de las relaciones sociales. Es decir, tú vives en un entorno adverso, poco protector, bueno, tu salud no será la esperada. Si tú tienes un entorno protector en donde tienes comunicación, tienes afecto, ¿no? Es fraterno, hay amistad, entonces tu salud será buena, ¿no? Entonces, después de esos 38 años, me invitaron al Hospital Regional de Alta Especialidad y ahí fui directora de planeación, enseñanza e investigación. Solamente estuve 2 años, luego estuve eh, algunos años fuera del ambiente laboral y bueno, entre poder pintar, que es mi segunda profesión, y estar con mi madre, que ya vivía conmigo, pues ahí estuve, ¿no? Y bueno, tuve un nieto, las hijas, verlas crecer, verlas hacerse profesionistas. Fueron años también importantes. Y bueno, luego me toca hacer un trabajo en la política, en la participación política, como ciudadana, y luego ahora en el nuevo gobierno, pues el maestro Joaquín Díaz Mena me invita a la Secretaría de Salud. Y hoy suena muy fácil, ¿no? Yo O suena muy sea, hoy fácil. suena muy fácil, es una historia súper breve de 5 minutos, pero en camino yo creo que no lo fue, No, Judith, no, no, ¿no? para nada. Empezando desde ya ser mujer, o sea, cuando naces, digo, al final es una bendición y yo lo veo como un privilegio ser mujer, Así es. nos llena de muchas cosas, ¿no? De entradas, yo pienso que somos la vasija de amor para soltar al mundo, nosotros somos esas generadoras, ¿no? De unión, somos la base Somos la mitad del fundamental mundo.
Somos además En números somos la mitad del planeta, ¿no? O la sea, mitad del pero además somos como la base de la estructura de la familia, por de la supuesto, sociedad, por ¿no? supuesto. Y de muchas cosas. Pero al final, tú dices algo muy importante, ¿no? Y hay que poner el enfoque a cómo creces, porque eso Exacto, repercute en la vida adulta. ¿Cómo exacto. creció Judy? Bueno, yo puedo ubicar un momento clave de mi existencia cuando tenía yo 14 años y bueno, ya mi abuela me decía, ay, hija, ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? Mi mamá siempre fue muy reservada, me dejó ser, pero tuve un padre que de repente un día me dice al oído, estudia la preparatoria, ve a la preparatoria. Yo decía, ay, bueno, no, entonces no es malo pensar ir a la preparatoria, ir a la universidad, ¿no? Y bueno, yo le dije, si me llevas el día de la inscripción, voy. Porque cuando te inscribías en la preparatoria te cortaban el pelo, te tiraban pintura azul y te hacían hacer el ridículo, ¿no? O sea, Ah, sí. el ritual, La para novatada, la novatada. la novatada. Entonces le tenía yo terror a esa novatada. Y así fue, fue que yo me inscribí en la línea del trabajo, de formarme, ¿no? ¿Cuántas mujeres había en esa época Muy en pocas, tu preparatoria? muy pocas. No sé cuántas, porque la prepa uno tenía 6 salones. 6 salones. Y los salones eran como de 140 personas, o sea, era la única preparatoria del estado, ¿no? Entonces ahí iba todo el mundo, bueno, que estaba en una preparatoria pública, o sea, era la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y entonces, cuando yo terminé la preparatoria, yo tuve una disyuntiva entre en estudiar leyes o estudiar medicina o algo de la biología, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a visitar a la facultad de odontología y a la facultad de enfermería. No, no estaban todas las licenciaturas que hay ahora y bueno, me quedé en la de medicina y de Que yo las creo que eran mucho menos mujeres para cuando de tú entras a la 114 alumnos en primero de medicina, éramos 14 mujeres. 14 mujeres. Y terminamos creo que como al 10. 15%. Sí, como 10 terminamos. Como 10 terminamos. Y entonces, creo que los estudios de medicina fueron muy fuertes, ¿no? Ahí en esa época el programa estaba hecho para expulsar a los alumnos, ¿no? A ver quién resistía, oye, a ver Bueno, quién en muchas instituciones sí, sigue siendo, ¿no? O sigue siendo. sea, la Se verdad. piensa que Y esa, más si eres mujer, que sí, ahorita hablaremos de ese sí, tema, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues entonces cuando resisto y termino medicina, este, mi preocupación siempre fue el problema de los más necesitados. O sea, yo pensaba que el ser una buena médica permitiría que no haya niños desnutridos, ¿no? En mi imaginario yo iba a ir a África, ¿no? A atender a esos niños que vivían desnutrición grado 3 y 4 y que iba yo a poder ayudar a, este, a generar un desarrollo local, ¿no? Que supieran sembrar, que supieran cosechar, que supieran comer mejor. O sea, la parte de la nutrición fue como muy importante, ¿no? Y creo que otro componente relevante fue cuando hice mi servicio social en el Centro de Salud y Progreso. Entonces, mi actividad de ese grado en servicio social era dar consulta en el centro de salud, pero también ir a las escuelas primarias. Y fue sensacional, o sea, acercarme a los niños desnutridos, ¿no? Con piojos, sucios, ¿no? Y que me decían que yo les hablara de sexo.
del sexo que ellos querían saber y las maestras, por favor, explíqueles algo porque están desesperados, ¿no? Por saber, ¿no? Entonces, bueno, entre que les hablaba yo de la higiene bucal y de la higiene del cuerpo y les expulgaba sus piojos y había que conseguir, ¿no? El peinecito y el champú, llamar a las mamás para ayudarlas, ¿no? Y bueno, las condiciones de vida de las familias en progreso pues eran realmente paupérrimas, ¿no? Entonces ese trabajo con las maestras, que admiro a las maestras verdaderamente por su labor heroica que hacen con los niños, ¿no? Y enseñarlos, atenderlos, darles atención, ¿no? Este, pero esa parte a mí me golpeó. Me golpeó entender que los piojos y la desnutrición tenían que ver cómo se vive, ¿no? Porque en la facultad, o en las facultades de medicina nos enseñan a ver el cuerpo, ¿no? Si está bien, si está mal, si se enferma, cómo curarlo, cómo hacer un buen diagnóstico. Esa es la visión de la formación médica, pero la visión de Previene. cómo se gesta la enfermedad, no parece ser un componente que, que sea parte de la educación, ¿no? De la educación en la salud, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy importante y creo que desde ahí yo empecé a ser más clara de que para mí lo más importante era la parte social. ¿Por qué? Porque todos mis compañeros y compañeras iban a ir a un consultorio y bueno, eran excelentes, o sea, son excelentes, ¿no? Y bueno, ¿y quién ve la otra parte, no? Entonces por ahí fue que me fui desviando hacia la parte social y entonces en lugar de hacer la residencia médica para estudiar pediatría o gineco o neumología, cardio, encontré una maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, una maestría en medicina social, en donde se trataba de entender precisamente cómo un contexto mundial, internacional, nacional y local genera enfermedad en lugar en lugar de propiciar la salud, ¿no? Entonces, ese análisis que implicó muchísimo esfuerzo de mi parte, muchísimo esfuerzo de mi parte. Entré en crisis porque yo lo que sabía hacer un diagnóstico, recetar, y el análisis ya sociológico, ¿no? Epistemológico, que tuve que hacer el esfuerzo por quedarme en la maestría y que no me expulsaran. Bueno, que seguramente ahí ya había 2 mujeres, ¿no? O sea, Yo tuve la fortuna de tener como maestra a Cristina Laurel, que fue secretaria de salud durante el gobierno que luego fue secretaria de salud durante el gobierno de AMLO en la Ciudad de México. Y bueno, en esa época Cristina tenía 35 años, o sea, una mujer en la plenitud de la vida y y su, y era médica, es médica, y su análisis junto con mis otros y otras profesoras, era realmente para mí revelador, ¿no? De una parte del conocimiento que no se manejaba, ¿no? Que no se manejaba, por lo menos no en las facultades de medicina. Y entonces fue así que yo regresé y tuve la fortuna de integrarme a la Facultad de Medicina. Me pusieron a hacer algo que nadie quería hacer, que era coordinar, fundar centros de salud universitaria desde una perspectiva de atención primaria de la salud y con grupos de alumnos de medicina, enfermería, odontología, luego se integró química y luego se integró veterinaria. Fue una experiencia extraordinaria y los centros de salud los organizamos en las colonias populares. O sea, en esa época era un cinturón de miseria. Estas colonias populares tenían, y los centros tenían una cobertura de 118,000 habitantes.
y teníamos pediatras, médicos generales, pediatras, ginecobstetras y los alumnos que pasaban estaban en la clínica con el médico pediatra o ginecobstetra, pero el resto del tiempo tomaban conmigo, yo creé la cátedra de medicina comunitaria, ¿no? Y iban a hacer prácticas en los hogares para visitar, exactamente eso, visitar a las familias y que se dieran cuenta de cómo es que, por qué están enfermos los niños o por qué las mujeres embarazadas también están desnutridas y el niño nace desnutrido, ¿no? Y el señor, pues, está exhausto porque trabaja o porque labora en el subempleo o está desempleado o está empleado en un sistema de explotación. O sea, el trabajo es de explotación, ¿no? Entonces, em, los alumnos se desconcertaban y decían, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si yo voy a ser médico, ¿no? Y entonces, la cátedra de medicina comunitaria yo los revolvía a todos. Primero se empezaban a sentar los médicos solitos, así, "Ay, nosotros los de medicina". Y no, les dije, hacía yo 5, 6, 7 ruedas, ¿no? Mesas redondas y se revolvían los alumnos. Entonces, las discusiones eran extraordinarias porque un día me acuerdo que me dijeron, doctora, si lo que usted pretende hacer eh, triunfa, entonces nosotros, ¿qué vamos a atender en nuestros consultorios? O sea, la visión curativa, la visión mercantil, Económica. ¿no? Económica. O sea, si la prevención Que aparte triunfa, lo que no entienden es que esa gente nunca va a tener para pagarles una consulta médica, ¿no? O sea, exacto, o es sea, es gente que está en la miseria, que si hoy tiene, o bueno, en una condición, no quiero decir esa palabra porque está horrible, en una condición diferente, digamos, ¿no? claro, Pero puede repercutir en mejorar la vida de un ser humano. claro, y además, ¿por qué no atender la salud? Siempre estamos atendiendo la enfermedad. Entonces fue muy interesante tener el programa del niño sano y la ¿Cómo cartilla del niño sano. repercutió en esa estructura que armaste todo ese movimiento? Bueno, la repercusión no fue muy halagadora porque existe, por ejemplo, el programa se cerró porque lo, lo- la, mm, era financiado por OMS, por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud, por Fundación Kelo. Fue una experiencia que se creó a nivel latinoamericano con fondos extranjeros y este programa existía creo que en 5, en 6 países al mismo tiempo, les llamaban los NIDES, ¿no? Núcleos de Investigación y Educación en Salud. Y el programa de aquí, de la UADY, fue Programa Docente Asistencial de Atención Primaria de la Salud, ¿no? Entonces los alumnos de tercero de medicina, de quinto de medicina, los de odontología, enfermería, en grupos visitaban y aplicaban una encuesta que tenía la ficha familiar, la situación socioeconómica de la familia, la morbilidad, o sea, de qué se enfermaban, ¿no? Cuántos niños tenían, de qué se enfermaban. Había muchas mujeres jóvenes embarazadas en aquella época. Entonces, pues fue una experiencia que duró 3 años, luego desapareció en el tiempo, luego regresó la agencia interesada, se instaló otra vez, pero es un centro, el llamado UNI, es un centro pues bastante parecido a cualquier centro de salud, ¿no? Ya la parte de los alumnos y el movimiento y la entrada de los alumnos y la cátedra y la discusión ya no existe, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, en esa época fue muy fuerte porque la prensa me atacaba. O sea que acusaban a la facultad de querer formar médicos de a pie, como en China, por ejemplo, médicos de segunda categoría. Entonces era una lucha ideológica entre el programa y los jefes de enseñanza de las facultades, ¿no? Que eran los que decían que cómo era posible, ¿no? Entonces los alumnos decían, ay, doctora, nos asoleamos,
me ladran los perros, ¿no? Nos está mandando a lugares peligrosos, porque en una de las colonias pues estaba la zona roja, ¿no? La llamada zona roja. Y entonces, y hay ahí prostitutas y hay hombres alcoholizados. Y claro, usted como está en su escritorio, eh, me dijeron, "Ah, pues mañana voy a ir con ustedes, ¿no?". Y fuimos, y ¿cuáles son las casas estas donde están las personas esas? Y entonces ahí. Y sí, pues sí estaban de parranda, ¿no? Y de sí, fiesta. el ambiente era de fiesta, Pero ¿no? también es una Pero, experiencia. claro, entonces, yo les dije: "Bueno, pues mire, venimos de la uni". En esa época yo tenía 25 años, entonces no tenía yo había no había mucha la diferencia entre mis alumnos y yo, ¿no? Claro. Entonces, yo toqué como si fuera una alumna más y les dije: "Bueno, pues venimos de la universidad, queremos platicar sobre la salud". "Ah, pasen, pasen". "¿Cómo?", decían los. "No, pues sí, sí, vamos a entrar". Entonces, y bueno, la plática fue extraordinaria. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y todos vivimos circunstancias diferentes, ¿no? Claro. Y la experiencia fue una más, o sea, no pasa nada, ¿no? Nunca, nunca, yo creo que las personas saben distinguir cuando el interés, el propósito, ¿no? Es bueno, ¿no? Entonces, ya, y así fui enfrentando las acusaciones, las descalificaciones, y además era mujer, era joven, muy joven, y fui la primera profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina. Los demás eran hombres, eran médicos, de mucha trayectoria, bueno, personajes como los doctores Laviada, el doctor Lizardo Vargas, son los que daban clase en la facultad. Y yo daba clase de medicina comunitaria, ¿no? Entonces, era como que no checaba mucho, pero creo que con el tiempo, las y los alumnos, los profesores fueron como que entendiendo el porqué, el sentido de por qué una orientación en la facultad de esta naturaleza, ¿no? Entonces, me tocó, vamos a decir, abrir brecha para un contenido, la dimensión social de la enfermedad o entender que la salud tiene que construirse, ¿no? ¿Cómo? Transformando la vida de las personas, porque en esos años lo que hicimos fue que los alumnos, en la tarde visitábamos a las familias y convocábamos a reuniones de manzana, entonces llevábamos horchatas y hacíamos ahí la horchata, y llevábamos globitos, ¿no? Y bizcochitos. La gente acudía, los niños acudían. Entonces hablábamos de cepillado de dientes, hablábamos de nutrición, o sea, hablábamos de manejo de la basura hicimos un trabajo sobre huertos familiares, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que fue un contenido que quedó en la gente. Cuando nos cerraron los centros de salud, la gente se arremolinó a las puertas y decían, no nos pueden quitar este servicio, ¿no? Y todo fue por una situación política dentro de la universidad dijeron, ah, bueno, como ese programa es comunista, entonces seguro que ahí están los culpables de todo lo que ocurre. Y fue así, y Ay, que fue no, así. bueno, no vamos a hablar de política, Sí, pero sí, es terrible ese tipo de cosas, ¿no? sí, Porque sí, algo sí, tan útil para las comunidades. exacto, exacto. Quiero hacer una pausa en esta parte. Primero preguntarte de dónde viene esa, como dices, al final el precio a pagar cuando uno quiere ayudar es muy alto, ¿no? Porque seguramente te pasa, porque a mí me pasa, decir, ¿por qué me meto en esto? ¿No? O Sí. sea, si yo no tengo ¿Por ninguna qué no sigo por el necesidad, ¿por camino qué no ya sigo por caminado? el que, exacto, o sea, qué Sí, necesidad? Pero como al final nos compartes, mientras más te vas metiendo y te vas involucrando, más te vas entregando y te vas yendo más al te fondo, vas ¿no? convenciendo de que estás en lo De correcto. que es una necesidad y que si uno está en una posición diferente, creo que es importante tomar acciones y tomar,
pues cartas en el asunto para hacer las cosas de manera distinta. así es. Y siempre, independientemente de la bandera, creo que algo que me encanta de ti es siempre decir, ¿cómo si hacemos algo? ¿Cómo ayudamos? ¿No? Y no importa si fallas, porque también en el camino, como te decía, ¿qué tanto repercutió? Pues no crees que repercutió tanto. Seguramente te esforzaste muchísimo y hoy Sí, decir, no repercutió tanto, genera también muchas emociones que también sé que trabajaste mucho en el área sí. de la parte mental, ¿no? Y ¿cómo primero, de dónde viene esto, este querer ayudar? ¿Viene de familia? ¿Tú eres la primera que es así de altruista, de ayudar, de generar cambios importantes en la sociedad? Y segundo, ¿qué pasa con esa frustración? ¿Cómo rompes con esa frustración de decir, híjole, es que no funciona, es que me están echando grilla cuando yo lo único que quiero es ayudar, ¿no? Y te vuelvo lo mismo, ¿eh? Sí, Independientemente de qué bandera representes. sí, O sea, lo que debería de ser importante es la misión que así tienes, es, ¿no? Que así es es. ayudar. O sea, ¿de dónde viene? ¿Y cómo sobrellevas esta parte emocional? Tú que además tienes mucha experiencia en la parte Sí, mental, sí, sí. eh, creo que mucha de la gente que nos ve, sobre todo mujeres, pues es muy fácil que nos frustremos. Yo creo que hoy es general, ¿eh? Pero bueno, hoy es el Día de la Mujer y estamos enfocadas en ellas, pero sí creo que es muy fácil frustrarte. ¿De dónde agarras esas agallas para no? Pues, yo creo que, bueno, la figura para mí, emblemática, ¿no?, de lucha permanente fue mi padre. O sea, mi papá fue un hombre sencillo, ¿no? Nuestra vida siempre fue, sencilla, pero él siempre, donde estuvo, donde laboró, que, este, siempre denunciaba la corrupción. ¿No? Y defendía a los campesinos porque le tocaba ser jefe de ciertos programas, por ejemplo, del maíz y cosas así. Entonces, yo lo veía tan entregado y convencido que para mí no distinguía yo si mi papá era o no, estaba o no equivocado. Para mí eso es lo que tenía que hacerse. O sea, eh, pelear por una justicia social, pelear por la verdad, ¿no? Y aún a pesar de que las respuestas iban a ser adversas. Y eso es lo que me ha guiado a mí toda la vida. O sea, yo no podría, yo nunca he pensado que debí ser endocrinóloga, que en un tiempo iba yo a ser endocrinóloga para dedicarme a las hormonas y apoyar todos los procesos, ¿no? De las Ya, mujeres, ajá. sí. Este, de manera es- em, estoy acostumbrada a que lo que planteo em, muchas veces incomoda. Lo que investigo y los resultados de la investigación y la entrega de los resultados de la investigación, que siempre tiene que ver con la salud y la enfermedad en el marco de la marginación, de la pobreza, de la injusticia, de la discriminación, ¿no? Eh, em, y que además este, los conocimientos que me han tocado generar son conocimientos que no son extraños, o sea, existe toda una línea de trabajo, de investigación en salud en la UAM, en la UNAM, de investigación de la salud desde la perspectiva de género, por ejemplo, de la condición de cómo la condición de las mujeres las enferma, ¿no? Entonces, o cómo la condición de pobreza hace que no exista precisamente el mejor trato para ellas en los hospitales también, o que las recluyen, o que las regresen a sus casas y están en trabajo de parto. Am, he trabajado también sobre la violencia en Yucatán. Y ahí sí ahí sí fue muy frustrante porque el trabajo me lo pidió el gobierno, el estado, me convenció. Yo iba a tomar un sabático por fin y entonces el gobierno a través del secretario de gobierno de ese momento, no hay caso de decir nombre, la directora lo que era en ese momento el Instituto de la Mujer me dijo, ay doctora, y me llegó la carta del secretario ¿no? de gobierno y que queremos un diagnóstico de la violencia en Yucatán, que porque la red, que porque lo vamos a controlar y ¿no?
Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad única para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di a la tarea. Y cuando terminé el trabajo, los resultados pues no eran precisamente halagadores para el estado, ni para Yucatán. Y entonces, recuerdo muy bien que la misma directora del instituto, cuando yo le digo, bueno, pues ¿cuándo vamos a presentar los datos a la red, ¿no? De estudio, vigilancia y control de la violencia, que eran como 7 dependencias de gobierno. Y me dice, no, no lo vamos a presentar. Y le digo, bueno, no, porque nadie quiere saber de violencia, me dice. Bueno, le dije, pero yo como investigadora tengo la obligación de socializar un conocimiento. No, me dijo, no, porque si tú publicas esos resultados, te demandamos. Así. Y fue tan fuerte para mí, porque el trabajo no fue fácil. Fue tan fuerte para mí que ahí están los resultados, ¿no? Cuando cambió el gobierno y quedó otra directora del mismo instituto, la invité a la casa y le dije, aquí están los resultados. No hizo nada, ¿no? Los resultados. Entonces, em, nunca, si bien uno puede sentir la frustración del momento porque te esmeras, ¿no? Porque el diseño, porque el desarrollo, porque el financiamiento, porque la gente que la tienes que entrenar a la gente, tienes que supervisar el trabajo de investigación, tienes que ir a campo también. Si bien puede ser frustrante una situación como esta, el hacer los estudios para mí siempre fue una pasión que siempre me mantiene viva, me mantiene lúcida, yo creo, me mantiene con la intención de poder hacer siempre algo. O sea, tengo conocimientos a través de los cuales yo puedo entender muchas cosas y podría eh, o he hecho muchos planteamientos, propuestas, porque casi siempre en los estudios que hago, siempre al final hay una propuesta, ¿no? Pero creo que no podría yo ser de otra manera, ¿no? Y creo que pues, el día de mañana dejaré un legado, ¿no? Eh, que tiene que ver con que ser médico, médica, ser mujer, ser profesionista, implica o puede implicar un reto y que no necesariamente el éxito o que te coronen como la gran científica es lo que buscas, sino lo que se busca es precisamente que la realidad sea puesta sobre la mesa para que sea conocida y que cada quien, ¿no? Al respecto de esa realidad pueda hacer o no hacer lo que le corresponde, ¿no? A veces lo que ocurre es que nadie piensa o la gente piensa que no tiene nada que hacer, ¿no? O que no puede hacer porque es incómodo, porque se incomoda, ¿no? Y entonces, pues, ah, este, mm, eh, yo creo que es una postura en la vida. Es una postura en la vida. Yo pienso que no podría ser de otra manera, ni para atrás ni para Porque adelante. viene desde niña, ¿no? Que fue por Exactamente, donde empezamos este exacto. podcast. O sea, por eso te decía yo, ¿de dónde viene esa labor? Sí, Pues sí, desde sí. tu papá, ¿no? Sí, Y sí. eso habla, o sea, pero persona que se siente aquí y luego se pregunta, siempre viene desde los papás. Entonces yo creo que ese es el principal Así trabajo, es. ¿no? Así es. El trabajar con los papás, el trabajar con Sí. los Sí, niños, sí, sí, y sí, sí. eso nos va a Lo que hacer un nos mundo dejan, diferente, el ¿no? legado que nos dan, sí. Eso nos va a hacer un mundo diferente. Judith, pero cuando hablas de, es que yo entregué ese trabajo y yo creo, yo soy muy empática con eso porque pues en reconstruir me topo con muchas cosas y en la vida es así, ¿no? O sea, Así es. uno va con Así un es. sueño y una bandera, de decir, quiero hacer esto y cuando te enfrentas a mil situaciones, pues siempre hay una frustración. Pero sí creo que siempre haces un cambio en el camino. O sea, yo hoy te escucho hablar de estas investigaciones, digo, ¿cuánta gente habrá estado involucrada en estas investigaciones? Que estoy segura
que por lo menos en esas personas que compartieron contigo esa información, esa investigación, el ir y entrevistar gente, en involucrarse con la comunidad, ¿no? El Sí, realmente palpar las situaciones piel a piel, esa gente tuvo una transformación en su vida, sí o sí. yo creo que sí, O yo creo sea, que sí. mira, yo siempre digo que cuando vienen a las conferencias de coaching, yo digo, uno que transforme su vida, Exacto. que cambie un pensamiento, ya valió la pena, Coincidimos, ya valió coincidimos. la pena. Sí, Entonces, efectivamente, yo supongo que como tú hay muchas instituciones, muchas cosas que al final se atoran por una bandera o por una imagen y no porque realmente te preocupes por la comunidad y por el verdadero problema, ¿no? Y qué importa cómo te veas, lo que importa es que volteemos a ver lo que está pasando y que solucionemos, que eso es algo en lo que tú y yo somos muy empáticas, ¿no? Entonces, al final, creo que es frustrante, pero la gente cambia. La gente que está yo creo que viviendo sí, eso en la carne viva, no hay manera yo de que creo no que se lo sí. lleven en el corazón y que no haga conciencia. Dices, bueno, si participaron 15 personas o 100 personas en la investigación, bueno, esas 100 personas algo se habrán llevado a su Claro, vida, a su casa, a su, ¿no? Y lo irán compartiendo y al final, pues vamos haciendo que la gente vaya siendo empática uno a uno. Ni modo, esa labor a así es, veces toca así y es. eso es creo que lo frustrante, porque como dices, cuánta inversión, cuánto dinero se lleva en ese tipo de situaciones y no hacer un cambio, pues como investigadora Sí. debe ser El profundamente último estudio complicado. fue sobre cánceres de mujeres mayas. Y ahí está el libro, ¿no? Ahí está el libro, Claro. ahí están los resultados, ¿no? El enfoque fue desde la perspectiva de la epidemiología social y de la antropología médica, de manera que es un contenido que es complementario a todos los aportes de la medicina moderna, de medicina, de la biomedicina. Ahí está el libro, ¿no? Entonces, yo cuando veo que lo leen, que lo citan, que lo revisan en diferentes lugares, digo, ahí está, Judith, tenemos que esa es hacer la otro ganancia. podcast, invitadísimo a Judith para hablar de lo del cáncer de mama, que nosotros estamos muy metidas en el tema, Sí, pero hoy este podcast es hablar de ti. Y bueno, me gustaría que hables de hoy estás en una posición complicada, ¿no? Hoy estás en una hermosa también, porque yo creo que estás sí, apasionada, porque te sí, gusta, me porque encanta. es lo tuyo y porque yo sé que vas a hacer todo lo necesario para mover eh, pues lo mejor posible, ¿no? Tus herramientas, lo que puedas, hasta donde alcances, pero Así vas es, con una intención positiva de ayudar, de cambiar y de generar la diferencia en esas comunidades. Y obviamente, como no nos gusta hablar de política, pero sí me gusta hablar de personas y de comunidad y lo que claro. podemos hacer como comunidad. Hoy creo que, bueno, una, quiero que empecemos a hablar como comunidad, ¿qué podemos hacer para poder hacer conciencia, para poder sumarnos y para poder hacer la diferencia en nuestras comunidades, en la gente que nos acompaña, ¿no? Yo lo veo desde la señora que hoy me apoya en casa, ¿no? Y que es una señora nueva y que escucho su historia y es fuertísimo, ¿no? Me dice, no, es que, ay, espero que no lo vea por acá, pero dice, es que mi esposo hoy me ama mucho, ¿no? Y yo le digo, ay, qué bueno, es su segundo marido. No, es que se me ama porque no me pega y no me insulta. O sea, eso no es amor, ¿no? Así es. Y obviamente, bueno, yo trato desde mi trinchera ahí medio con amor y todo hacerle ver. Y digo, no porque el hombre sea bueno o malo, no lo sé, no lo conozco, pero al final es el concepto que tiene esa comunidad del amor. Y si lo tienen de una pareja, imagínate lo que tienen de ellos mismos, ¿no? O sea, hoy, ¿cómo podemos hacer para sumarnos a ayudar a las comunidades, para sumarnos como, porque al final yo digo, no importa de qué bandera eres mexicano, eres un ser humano, ocupándote de otro ser humano, o sea, entonces, ¿cómo podemos como comunidad, los que no queremos ver banderas o no, sino los que queremos que realmente algo pase? Hoy creo que nuestro México está muy dolido, está muy maltratado, cada vez somos más y eso también agrava el problema, o sea, ¿cómo podemos sumarnos como comunidad? Bueno, en la posición en la que estoy, tengo una enorme oportunidad de ayudar a las comunidades de Yucatán, de ayudar a la gente. Y creo que el elemento fundamental, en mi caso, siempre la salud ha sido, pues, mi bandera, ¿no? Mi bandera de lucha, ¿no? Y el poder compartir preocupaciones, ¿no?
el poder organizar, organizarse alrededor de problemas o de intereses o de anhelos, ¿no? Creo que los anhelos a veces son mucho más positivos, mucho más, jalan más, ¿no? Porque a veces el lamento, ahí está, ¿no? Ahí están los lamentos y las acusaciones, pero las mujeres, tenemos la enorme sensibilidad, eh, para poder llegar a la conclusión que podemos cambiar el mundo, o sea, si queremos, ¿no? Que somos la mitad del planeta y en Yucatán somos 1% más, ¿no? Y que encontrar la alianza entre mujeres y hombres para que haya respeto, haya empatía, haya solidaridad mutua, ¿no? En las labores que nos ponemos, nos ponemos sobre la mesa es fundamental. Las mujeres podemos ser portadoras de muchas consignas, le llamaría consignas porque tenemos una genética social, ¿no? De siglos, ¿no? En donde hemos sufrido, nuestras ancestras han sufrido mucho. Nos arrancaron muchos derechos a lo largo de la historia que sí tuvimos hace algunos siglos y que actualmente las mujeres de hoy, al estar involucradas, pues eh, en las localidades, porque bueno, las mujeres entran, salen, llevan, traen, ya no están encerradas, ¿no? En las localidades, las que trabajan, las que son profesionistas, las que están involucradas en tareas de más alta responsabilidad, todas tendríamos que construir lo que queremos para este mundo, ¿no? Y creo que la visión de las mujeres sería una visión matizada por la empatía, ¿no? Por la protección. Tenemos en nuestra genética el gran poder de saber atender a los demás, de cuidar a los demás, de comprender el cuerpo, de cómo funciona, de cómo se atiende cuando tienes calentura, cuando tienes dolores, cuando tienes estiramientos, ¿no? O sea, tenemos en nuestra genética un gran poder transformador y tenemos un gran poder para convocarnos, para convocarnos entre hombres y mujeres y poder decidir qué queremos para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestros entornos, ¿no? Cuáles son los problemas sensibles de la sociedad en este momento que tenemos que ponerlos, yo digo, siempre ponerlos sobre la mesa para decir, bueno, ¿quiénes, no? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras habilidades, nuestras competencias y qué podemos hacer cada uno de nosotros sumando esos esfuerzos, ¿no? Sumando esas sensibilidades. Creo que eh, eh, la evolución de los seres humanos no ha parado, ¿no? La ciencia no ha parado, pero sí hay que tener cuidado, porque la ciencia no siempre se ha usado para el bien de la humanidad, ¿no? Bomba atómica, toda esta parte de la genética, ¿no? Yo tengo mis temores por ahí, pero que si tenemos agua, si tenemos luz, si tenemos una comunicación, habría que definir qué, qué queremos hacer. Y para mí la salud sigue siendo como un centro alrededor del cual están las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, en esas relaciones interpersonales, las mujeres tenemos que aprender a decir basta, ¿no? O a decir sí,
¿no? A decir, yo estoy vivo y estoy para, para ti, pero ¿qué necesito de los demás? ¿No? Entonces, esas interacciones hay que sanarlas, esas interacciones, hay que poderlas expresar, ¿no es cierto? Poderlas expresar, poderlas canalizar para que podamos entonces convocar a los demás, ¿no? Y convocar para estar bien. Creo que si construimos en positivo, ¿no? Podemos transformar muchas cosas y pienso que las mujeres estamos para eso. Si damos vida, si, si, si hemos dado vida, si hemos crecido, educado, ¿no? Este, Sobrevivido muchas de ellas, ¿no? O sobrevivido, sea, ¿no? en condiciones extremas y siguen sobreviviendo. Entonces, Sí, es sí, reconocer, yo creo, la fortaleza que tenemos dentro como mujeres, ¿no? Buscar estas redes también de apoyo, de si estás en un momento de crisis. Judith, yo creo que es súper importante porque a veces no nos la creemos, pero el compartir con otras mujeres como nosotros que han pasado en situaciones similares, creo que también hoy estoy segura que esto va a llegar a muchas mujeres que a lo mejor hoy no se la creen, hoy les da miedo, hoy, pero tienen todo ese poder del que hablas, ¿no? O sí, sea, sí, entonces es una cuestión de decisión que a veces la gente dice, ay, Cintia, para ti es súper fácil. No, es que sí es fácil. sí, Solamente es que te lo creas y que exacto. tomes las acciones necesarias, que hagas conciencia de dónde estás y que tomes acciones necesarias de qué quieres y cómo lo quieres y busca una red de apoyo para generar situaciones diferentes. Así es, así Ruth, es. Judith, yo te agradezco de verdad de corazón. Ha sido, obviamente, podríamos aventar los 4 podcasts aquí hablando, porque esto es nada a comparación de lo mucho y de la gran labor que hoy estás haciendo y de la entrega. Yo, como mujer de Yucatán, no soy yucateca, pero vivo en Yucatán, pues te agradezco todo lo que haces por la comunidad y toda esa entrega. Y yo te lo he dicho desde el día uno que nos conocimos, o sea, cuenta con nosotros, porque independientemente de banderas y de lo que sea, sí creo que como comunidad y como mexicana tenemos la obligación y como mujeres de hacer esta red de apoyo, de hacer fortaleza y de decir, yo digo, ay Judith, tienes una labor muy fuerte, seguramente mucha gente te quiere ver caer, otros te admiran como yo, o sea, pero creo que lo Gracias. más importante es no enfocarnos en lo malo, sino en lo bueno y decir, ah, Exacto. te quieren ver caer, aquí vamos a estar para sostenerte y Gracias. que eso no suceda. Muchas gracias. Entonces, de verdad, me siento muy afortunada de poder compartir contigo y de aprender de ti y ojalá Ah, que, bueno, que hagamos muchas cosas juntas porque eres una mujer admirable y está muy bonito que te enfoques en la salud de la gente, de la comunidad, de los niños y que al final son los que más lo necesitan, ¿no? Sé que estás en una posición difícil, complicada, en un momento del país también complicado y yo lo único que pido aquí es que pues Dios te dé la fortaleza para que logres todo lo que sé que traes en tu cabeza y que pues que se haga, ¿no? Porque es por los mexicanos y y las mexicanas, mexicanas. ¿no? Así es, así es. Entonces, Judith, muchas gracias por acompañarme hoy. Encantada. Espero que sea la primera de muchas. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, pues yo quiero decirte que la admiración es mutua. O sea, yo de lo que conozco de ti me impresiona todo lo que haces porque no paras, ¿no? Y en ese hacer, en ese quehacer, ayudas a tantas personas, a tantas mujeres sobre todo, ayudas a la salud, ayudas al conocimiento médico, ¿no? Y bueno, creo que eres un puntal, ¿no? Social muy importante para que muchas cosas ocurran a favor de la gente y fundamentalmente las mujeres. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Judith. Y mira, yo al final digo, es que la gente extraordinaria ve a gente extraordinaria, ¿no? Y yo siempre digo que uno puede llevar la luz, ¿no? Y nosotros hacemos varias dinámicas con velas y siempre digo, cuando hay una luz se ve súper bonito y te Mm, enfocas y le pides, sí, pero cuando hay una unidad de luces, que hemos exacto, tenido grupos grandes con todos con la luz, se ve mucho más bonito, ¿no? claro. Entonces yo te agradezco de compartir mi luz con tu luz, porque eso nos hace ver mucho más bonitas y ojalá que muchas mujeres, primero, no permitan hoy en este día que se apague su luz, porque eso es lo más importante, poder darte cuenta que la luz está en ti y que tú puedes hacer todo lo necesario para hacer que brille. Y además, busca gente
que esté dispuesta a iluminarse contigo, porque eso hará que tu vida sea mucho más extraordinaria.